Hoy vamos a estudiar algo que es muy importante para nosotros, los adventistas del séptimo día, porque vamos a ver algo asombroso. Entonces, pero no lo podemos entender si no entendemos lo que pasó en la historia. Y justamente lo que estuvimos nosotros estudiando es qué pasó en la historia de la iglesia cristiana. Y Jesús dijo claramente, 7 veces lo repitió, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y solo entendiendo qué pasó en la historia de la iglesia, podemos ver claramente qué es lo que está pasando ahora. Entonces, la iglesia primitiva, es la que Dios levantó en Pentecostés del año 31, tuvo una adoración, fue sostenida por Dios en el desierto por 1260 años, hasta finales del siglo XIII. ¿Qué pasó en ese tiempo? Hasta que en el final del siglo XIII fue exterminada la iglesia del desierto y la verdad y el lugar del santuario de Dios, del verdadero Jesús, fueron echados por tierra. ¿Qué pasó en el medio? Entonces pasó el periodo de la iglesia apostólica, que duró hasta que murió Juan. A esa iglesia Jesús la amonestó porque se estaba enfriando, y esos mismos hermanos después estuvieron en el estado de Esmirna, y fue la iglesia cristiana perseguida y que mantuvo pura su fe, y como Jesús lo anunció, los últimos 10 años de Esmirna, desde el 303 al 313, esa iglesia fue perseguida y martirizada. ¿Por qué? Porque el dios del imperio romano, Apolo, le dijo al emperador Diocleciano y a su yerno que ¿qué tenían que hacer? Tenían que eliminar a los cristianos para que él los volviera a proteger, porque él no lo estaba protegiendo y el imperio estaba siendo atacado desde diferentes lugares y sus fronteras estaban temblando. Entonces, ¿qué decidieron hacer, Diocleciano y Galerio? Emitir edictos para perseguir y asesinar al pueblo de Dios. Y como Dios lo indicó, al final de ese periodo, 10 años de persecución, se paró la persecución. ¿Y qué pasó en este periodo? Hubo algunos que se mantuvieron fieles y murieron, otros se mantuvieron fieles y no murieron, sobrevivieron en medio de la persecución. Y algunos, en Roma especialmente, como dice la profecía, apostataron para salvar sus vidas. ¿Por qué? Porque muchos de los romanos, digamos, de la aristocracia romana, se estaban haciendo cristianos. Ahora, pero algunos de ellos, en la persecución, para salvar la vida, apostataron y adoraron a los dioses de Roma, como dice Galerio en el Edicto de Tolerancia Nicomedia, y después de eso dejaron de adorar a los dioses, ya bien salvó su vida porque no creían en los dioses paganos, pero tampoco adoraban al Dios de los cristianos, porque eran apóstatas. Bueno, a esos son los que sedujo Constantino y empezó a reunir en su casa en el año 313, cuando restableció en Roma a la iglesia romana, donde en su casa. Entonces, como la iglesia y sus templos habían sido destruidos, Constantino, en su casa, el Palacio Imperial de Letrán, restableció a la iglesia de Roma, y en forma ecuménica, porque vamos a ver que ahora está pasando lo mismo que pasó en ese tiempo. Constantino quería unir al cristianismo y al paganismo, y entonces le prometió a los cristianos que conocía, a los apóstatas, que eran apóstatas y no estaban adorando al Dios verdadero, reconstituir a la iglesia en su palacio imperial de Letrán y adorar en conjunto. ¿Por qué? Porque según él, Cristo se le había aparecido en visión. Ahora, ¿quién se le había aparecido? Satanás, mostrándole los símbolos de la adoración de él, de Baal, el sol y la cruz, porque los dos son símbolos paganos. Y a eso Constantino empezó a llamar Cristo, y los apóstatas también. ¿Para qué? Para obtener el favor de Constantino y lograr lo que Constantino les ofrecía, ser ellos los dirigentes de la nueva religión ecuménica universal del Imperio Romano, la que llamaron Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Ahora, ¿pero a qué iban a adorar? Tenían que adorar al Jesús al que adoraba Constantino, y tenían que disfrazarlo para que los cristianos lo aceptaran, ¿no? Porque los paganos, por supuesto, lo iban a aceptar. Y a partir de ahí empezaron a hacer la obra de Balaam. Entonces, con cosas sacrificadas a los ídolos, empezaron a disfrazar a Baal de cristiano y a Jezabel, a la religión pagana del Imperio Romano, de iglesia cristiana. Y esa obra avanzó. En el año 321, Constantino decreta el descanso dominical obligatorio, y Silvestre I, en ese tiempo el obispo de la iglesia que se reunía en la casa de Constantino, empezó
trasladó el sábado, la adoración del sábado al domingo. Empezó a adorar al Jesús de Constantino en su día, el día del dios Sol. Empezó a adorar a Baal en domingo. Y en el 325 concluyeron, Balaam concluyó su obra y definieron el credo ecuménico de Nicea, y así disfrazaron a Jezabel de iglesia. Y en ese credo ecuménico, con cosas sacrificadas a los ídolos, como Jesús lo había anunciado, definieron la que Jesús anunció que se llamaría la doctrina de Jezabel, la doctrina de la religión pagana imperio romano disfrazada de cristiano. O sea, la imagen cristiana de Baal a la que adoraría Jezabel. Y esa imagen cristiana los llevó a conocer las profundidades de Satanás, porque al adorar a los demonios, al comer de cosas sacrificadas a los ídolos, adorar a los demonios, se hicieron habitación de demonios y llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Entonces Satanás los incitó a matar y asesinar a sus antiguos hermanos, porque ya reflejaban su carácter y eran asesinos. Y en el año 380, mediante el edicto de Tesalónica, se unieron a la bestia romana para perseguir y asesinar a la verdadera iglesia de Cristo. ¿Y qué pasó? Ahí la ramera romana, ahora disfrazada de iglesia, se sentó de nuevo sobre el poder romano y se acabó la libertad religiosa y empezaron a asesinar a los verdaderos cristianos. ¿Y qué pasó después de eso? Acá hay algo importante. Desde el año 325 hasta el año 381, un año después del edicto de Tesalónica, los arrianos y los trinitarios estuvieron juntos. ¿Qué es el arrianismo? Entonces, el arrianismo nace cuando Constantino seduce a los apóstoles desde el año 313 y les ofrece justamente poder si ellos lograban unir el paganismo al cristianismo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los apóstatas? Definir la imagen del Dios ecuménico que une al cristianismo y paganismo y que disfraza al sol de Cristo, de cristiano. Entonces ahí empieza el trabajo de justamente los ayudantes de Constantino. Y en Alejandría surge un conflicto, porque entre los que estaban tratando de definir justamente este credo universal del Imperio Romano, estaba Alejandro y Atanasio, el obispo de la iglesia de Alejandría y su ayudante, Atanasio. Y por otro lado estaba Arrio, que era diácono de la iglesia, y todos trabajaron juntos y siguieron de acuerdo hasta la definición del Dios Padre y del Dios Hijo. Porque lo que aparece en el credo de Nicea es lo que estaban de acuerdo arrianos y trinitarios. Pero tenía una discusión en cuanto a definir justamente una deidad de dos personas o de tres personas. Alejandro y Atanasio querían definir una trinidad de dioses de la misma esencia, de la misma sustancia. Y Arrio y sus discípulos no. Y ahí hubo una pelea. Entonces el arrianismo surgió ahí. ¿Cuándo? No existía antes. Los otros cristianos no tenían ni idea de lo que era el arrianismo, porque Arrio vivía en ese tiempo y ahí creó el arrianismo. Y los arrianos y trinitarios estuvieron juntos porque Constantino quería la unidad. Entonces él medió. ¿Y qué dijo? Bueno, ¿en qué están de acuerdo? El primer punto, en el Dios Padre, el Dios Hijo, bárbaro. El Dios Espíritu Santo no están de acuerdo. Y bueno, dejamos sin definir eso. Y el credo de Nicea refleja el acuerdo entre arrianos y trinitarios. Y Constantino, cuando se define ese credo en 325, entonces divide las iglesias del imperio entre sus ayudantes, arrianos y trinitarios. Entonces Roma pone a un trinitario. Y en Constantinopla, la otra sede del imperio, que pasa a ser la más importante porque ahora el emperador se muda a Constantinopla, pone a un obispo arriano. Entonces, arrianos y trinitarios conviven a la fuerza, porque cada vez se empezaron a odiar más. Y los arrianos justamente estaban en la capital del imperio, en Constantinopla. Y ellos eran los encargados de evangelizar a los otros justamente con el nuevo credo. Y por supuesto los obispos arrianos de Constantinopla evangelizaron a las tropas del Imperio Romano. Y entre esas tropas estaban las tribus bárbaras que eran mercenarias y que Constantino había contratado para que ayuden al imperio y les pagaba, ¿no? Eran empleados de Constantino. Entonces los obispos arrianos de Constantinopla son los que hacen que estas tribus bárbaras sean arrianas. Y cuando las tribus bárbaras se sublevan y empiezan a tomar parte del Imperio Romano, justamente tres de estas tribus arrianas toman
el poder una específicamente en todo lo que es Italia. Los ostrogodos, están los vándalos, y etc. Ahora, ¿pero por qué eran arrianos? Porque los cristianizó, entre comillas, un obispo arriano. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el año 380, que se empieza a perseguir a los cristianos, que no creían en la Trinidad, estaban unidos, pero en el año 381 se separan, porque se produce el concilio ecuménico de Constantinopla, el segundo gran concilio ecuménico, y ahí triunfan los trinitarios y expulsan a los arrianos. Y cambia, se modifica el credo de Nicea y ahora se lo pone trinitario. Y a partir de ese momento, el credo de la Iglesia Católica es ese, el del año 381. Y en ese credo creía San Agustín, San Atanasio, todos estos, los asesinos del pueblo de Dios, porque a partir de ese momento empieza a perseguir y asesinar a los cristianos que no creen en ese credo. En principio persiguen también a los arrianos, porque quieren tener dominio político y total del imperio. ¿Y qué pasa? Cuando las tribus arrianas caen políticamente, esos arrianos se convierten en el catolicismo y desaparece el arrianismo. Entonces no quedan más arrianos, pero los verdaderos cristianos, que no eran ni arrianos ni trinitarios, siguen vivitos y coleando porque Dios sostiene a su iglesia en el desierto por 1260 años, hasta finales del siglo XIII. Entonces es interesante estudiar cuál es el credo católico. ¿Por qué? Porque ese es el credo de Jezabel. Y ahí se define justamente la imagen de la bestia, la imagen a la que adora Roma, y el mensaje del tercer ángel nos invita a no adorar, y que los miembros de la iglesia primitiva no adoraron, porque el pueblo que conocía a su Dios no adoró a la imagen de la bestia. Ahora, nos encontramos con un evento en este tiempo que es muy claro. Vamos a ver un pastor adventista recitando el credo católico. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque a los pastores adventistas se les está enseñando que ese credo de Constantinopla es el credo cristiano, de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque se les dice que recién la iglesia católica apostató en el año 538, pero se le enseña a los pastores, y lo dicen, que nosotros somos católicos, que hasta el 538 la iglesia era única. Pero eso es mentira, porque nunca la iglesia católica fue parte de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué se les dice que hasta el 538 la iglesia era única? Porque quieren validar el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, porque está enseñando a nuestra iglesia la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, que por supuesto nunca los verdaderos cristianos aceptaron. Ahora, entonces vamos a ver un poco este video que es asombroso, y vamos a ver el doble discurso de algunos de nuestros hermanos. Y eso es importante. Entonces vamos a ver primero el video y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero antes de ver el video, quiero que veamos algo. A ver, aquí vamos a ver el catecismo romano. Entonces, en Constantinopla, ¿qué agregaron? Porque este es el credo, estoy en el catecismo católico, y este es el credo que ellos tienen. El credo que dicen es el credo de Nicea-Constantinopla. No es solamente el de Nicea, es lo que le agregaron en Constantinopla. Entonces, ¿qué dice? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces habla en un Dios, Padre Todopoderoso genérico, que no tiene nombre. No es Jehová, no es la roca. Es un Dios genérico sin nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto también lo creían todos los paganos. Esto es igual a Nicea. Ahora viene la segunda parte. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Entonces, este creo en Nicea, porque creo en un Dios Hijo engendrado del Dios Padre. Entonces, ¿qué es Dios de Dios? Porque este es el concepto del paganismo. De ahí sale todo el paganismo. ¿Por qué? Porque la primera parte del credo, Zeus lo cumple. El segundo, Apolo y todos los hijos de Zeus eran engendrados por Zeus, de su esencia, de su sustancia. Por eso eran Dios de Dios, hijos de Dios, entonces eran dioses, porque tenían la esencia, la sustancia del Dios Padre, luz de luz,
Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Bueno, y esto es paganismo, porque esta es la base justamente del politeísmo. Porque hay muchos dioses entre los paganos, porque un Dios Padre engendró muchos hijos. Entonces, esa es la base del politeísmo. Entonces, cuando hay una persona que tiene la esencia, la sustancia de un Dios, es otro Dios. Y eso es politeísmo, este es el paganismo puro. Porque como vimos claramente en la palabra de Dios, Jehová dice que él no hay otro Dios sino Él. No hay otro que sea fuerte como el que tenga su naturaleza, que Él no conoce ninguno. Jehová no tiene nada que ver con esto. Entonces, no solamente eso dicen, sino que este Dios Hijo es el agente creador del Dios Padre. Por eso lo llaman el verbo de Platón, porque es un Dios agente de otro Dios. Entonces dice, ¿por quién todo fue hecho? Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo. Y ahora dicen, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Entonces, ¿qué es esto? Es un Dios que se encarnó de María, pero siguió siendo Dios, y se disfrazó de hombre. Porque este es un Dios con cuerpo de hombre, es un avatar, que usa un cuerpo de hombre, pero es un Dios dentro de un hombre. Y sigue así y así, pero ahora, y le agregaron esto: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, o sea, otra persona que tiene la misma esencia de sustancia. Y finalmente, esto es lo que le agregan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia. ¿Cuándo empezó a ser adorada la bestia? Espera un segundito. ¿Cuándo empezó a ser adorada la bestia? Acá. ¿Por qué? Porque la pusieron al mismo nivel. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Dios Espíritu Santo y creo en la Iglesia Católica. La ponen al mismo nivel. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Entonces, ¿por qué? Porque esta iglesia está persiguiendo la verdadera. Entonces, ¿qué dice? Creo en esta iglesia. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Este es el credo católico y este es el credo de Constantinopla. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver algo que es asombroso. Vamos a ver a un hermano nuestro, a un pastor, reunido en una reunión ecuménica con las iglesias caídas, con Roma y con las iglesias caídas, y algo interesante que es lo que hace. Entonces vamos a verlo y vamos a analizarlo. Esto se cumplió el sábado 12 de junio de 2021, o sea, hace un mes. Y ¿qué dice? Los cristianos de las diversas iglesias unidos en el espíritu de Pentecostés, dice. Ahora, ¿y cuándo se reunieron? Un sábado. Ahora, en un sábado, un pastor adventista se reunió en una iglesia católica para hacer esto. En un sábado. Es pastor adventista. Ahora, vamos a ver qué es lo que se declaró aquí. Vamos a analizarlo. Buonasera a tutti e benvenuti a questa celebrazione ecumenica della parola di Dio. In occasione dei 20 anni della Carta Ecumenica Europea, Sua Eminenza, il Cardinale Edoardo Menichelli, uno dei fondatori del Consiglio delle Chiese Cristiane delle Marche, l'Arcivescovo di Macerata, Sua Eccellenza Monsignor Nazareno Marconi. Come noto, la Carta Ecumenica è un documento redatto nel 2001 e condiviso dalle diverse chiese e confessioni cristiane presenti in Europa. Pur nelle loro differenze, i cristiani vogliono testimoniare le radici cristiane del nostro continente e porsi insieme davanti alle sfide del terzo millennio. Entonces, fíjense, ahora se unen los cristianos para confesar su raíz común, la raíz cristiana común de ellos, y enfrentar juntos los desafíos del tercer milenio. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro pastor? Está diciendo que tiene un origen común ¿con quién? Con todas estas iglesias, con todos los que se reúnen.
Vamos a ver. Pero ojo, cuidado, el pueblo adventista sabe que la Iglesia Católica es Jezabel, es Babilonia. Y sabe que adora al dragón. Porque eso es lo que Dios nos mostró claramente y lo que anuncia la profecía. Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, nos dice que la bestia que sufrió una herida de muerte, su herida sana, y se maravilla toda la tierra en pos de la bestia y adora al dragón. ¿Y el símbolo? ¿Qué simboliza eso? Que los protestantes se unen a Roma y adoran juntos al Dios de Roma, porque Roma adora al dragón. ¿Y qué hace un adventista aquí? Y está adorando al dragón. ¿Y cuándo está en esta reunión? Un sábado, 12 de junio de 2021. Vamos a ver cómo sigue esta reunión. Siamo ortodossi, cattolici, metodisti, avventisti del settimo giorno, valdesi, battisti, anglicani e ci impegniamo a camminare verso l'unità. Entonces, fíjense, acá están todas las iglesias protestantes tradicionales con Roma y la iglesia adventista. Y estamos comprometidos hacia la unidad, a andar en la unidad juntos. Porque este es el ecumenismo. Entonces, todos unidos ¿a quién? A Roma. Todos maravillados en pos de la bestia. Todas reconociéndola, vamos a ver como qué. È il pastore Michele Abiusi della Chiesa Adventista del Settimo Giorno. Sono i padri fondatori del Consiglio delle Chiese. Entonces, fíjense que hay un adventista que es padre fundador ¿de qué? Del Concilio de la Iglesia. Y acá está, este que se paró es uno de los padres fundadores del Concilio de la Iglesia. ¿De qué año? 2001. Entonces, lo interesante es que acá dan la cara porque siempre esto se niega. Y acá no lo pueden negar. Abiertamente pasa esto. Buonasera a tutti, sono Michele Abiusi, pastore della Chiesa Cristiana Adventista del Settimo Giorno e ho la gioia di vivere questo decennale perché sono stato uno dei firmatari, ho creduto in questo progetto e lo stiamo portando avanti. Entonces, ¿qué dice? Yo soy un firmante de este proyecto y lo estamos llevando adelante. ¿Cuándo lo firmó? En 2001. ¿Y ahora sigue llevando adelante? ¿Sigue siendo pastor de la Iglesia Adventista? Sí, por supuesto que sí. Ahora, siempre se niega. Pero acá están los frutos. Care sorelle e cari fratelli in Cristo, siamo qui riuniti oggi per pregare per l'unità tra i cristiani e per pregare per la riconciliazione nel mondo. Entonces, ¿para qué están reunidos? Para orar por la unidad de los cristianos y la reconciliación del mundo. Entonces, ¿para qué? Están orando al Dios común. ¿Y cuál es el Dios común? El dragón. Para la unidad entre ellos. Ahora, el problema es que el pueblo adventista no tiene idea qué está pasando. O sea, sabe que esto no está bien, pero no sabe por qué. Porque no sabe que adoran al dragón. Porque no se les dice eso. Porque se les dice tenemos el mismo Dios. ¿Y cuál es el problema con Roma? Que adora el domingo nomás. Y el pueblo adventista está siendo engañado. Porque Roma adora al dragón. Y todos los que se unieron a ella en puntos comunes de doctrina, todas estas iglesias están ahí, están adorando al dragón, como dice la profecía. ¿Y qué hace ese pastor adventista ahí? Y está haciendo lo mismo. Y nosotros sabemos, porque Dios se lo mostró en que estas iglesias se unirían para adorar al dragón y para prepararle el camino. Sí, el otro vamos a ver que es el otro que está ahí, el más joven. Pero fíjense, sigamos escuchando esto. Chiamiamo il pastore Jonathan Breci della Chiesa Adventista del Settimo Giorno. Buonasera a tutti voi, a chi mi ha preceduto, a tutti voi è un piacere rivedervi. Entonces, fíjense, agradece a los que le precedieron, al pastor adventista que firmó este tratado y ahora él se integra. Entonces no es un pastor, son dos pastores adventistas que están trabajando aquí y dando un testimonio abierto, ¿no?, a todo el mundo. Entonces, ¿el primer pastor dejó de ser pastor adventista? No.
¿Sigue siendo pastor adventista? Sí. Y este otro también, y se une a eso. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver lo que pasa acá, pero primero sigamos viendo lo que van a decir ahora. Dopo qualche tempo che Crediamo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Entonces, ¿qué hacen todos juntos? Rezan un credo común. Es el credo ecuménico. ¿Y qué dicen? Creemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Y a quién adoran? A la bestia. ¿Qué están diciendo? Creemos que es la iglesia de Cristo, es una, santa, católica y apostólica. ¿Eh? Y por eso estamos en una iglesia católica, adorando al Dios de Roma, porque esa es la iglesia verdadera. Ahora, ¿qué pasa con un lobito? Un lobo, por supuesto, cree esto, porque es católico, está disfrazado en la iglesia adventista para hacer esto, lograr hacer esto. Ahora, ¿qué pasa con estos dos hermanos que son pastores, están ahí? No sabemos si son jesuitas o los engañaron y los mandaron al frente y fueron ahí y creen eso y están adorando sin saber lo que hacen. No lo sabemos. Pero este es el resultado. ¿Qué está recitando? El credo católico, credo de Constantinopla. Ahora, ¿y por qué lo recitan? Probablemente, si no son lobos, porque creen que la Iglesia Católica es la Iglesia Apostólica, porque eso se enseña en nuestra facultad de teología. Hay un micrófono abierto ahí, Ricardo, creo que es tuyo. Entonces, en nuestra facultad de teología se enseña esto, que somos parte de la Iglesia Católica, solo que en 538 una parte se corrompió. Pero no, cuidado. La Iglesia Católica nunca fue parte de la Iglesia de Cristo. Jezabel no es la Iglesia de Cristo, nunca lo fue. Y acá, ¿qué están haciendo? Recitando el credo de Constantinopla, adorando a la bestia. Y es asombroso. Dos pastores adventistas diciendo, creemos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Creemos en la Iglesia Católica. Está adorando a la bestia. Bueno, ahora es asombroso. Yo lo veo y me parece mentira, pero bueno, es así. Acá está el testimonio. Ahora vamos a ver otra cosa. ¿Qué declararon los líderes de la Iglesia Adventista? Entonces, frente a esto, los adventistas se asombraron. ¿Cómo? ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué? Porque todos sabemos que esto no tiene que pasar, pero no sabemos por qué. Porque el pueblo adventista no conoce la profecía. Y esta es la respuesta oficial de los líderes de la Iglesia Adventista. Entonces, líderes de la Iglesia responden a la firma de documento ecuménico por parte de un pastor italiano. No es uno, hay dos. Y los dos son adventistas. Entonces, a continuación... ¿Sí? Pero esto fue antes del video que vimos. No. Esta respuesta. Sí, bueno, pero siempre hay pastores y siempre esto dice 25 de febrero del 2020, Suiza. Pero el video es de ahora, bueno, porque sigue pasando lo mismo, pero vamos a ver. Pero esta no es una respuesta a este video, o sea, la respuesta es anterior, digamos. No tengo idea cómo es, pero esto llegó. Cuando se presentó el video, ahora nosotros, por ejemplo, en la Escuela Sabática Nuestra lo pusimos, y esto es lo que nos contestaron. Esta es la posición oficial de la Iglesia, nos dice. Bueno, pero vamos a analizarlo. No importa cuál es el orden, pero el hecho es este. Ahora, en vez de sábado 11 de junio, ahora que se nos dice o 21 de junio, se nos dice lo siguiente. A continuación se presenta un comunicado de prensa de la División Intereuropea de los Adventistas del Séptimo Día, fechado el 24 de febrero del 2020, de los editores. ¿Y qué dicen? El sábado 25 de enero de 2020, el pastor de una congregación local en Italia firmó una declaración conjunto con otros grupos religiosos que, si bien se enfocaba en el diálogo respetuoso entre las diversas denominaciones religiosas, contenía algunas declaraciones que van en contra de los principios adventistas del séptimo día en lo que respecta a relaciones entre las iglesias. Ahora, ¿cuál de estos dos pastores lo firmó? No sé. Pero se ve que por ahí antes se firmó ese documento. Y lo hicieron también un sábado.
Y la administración de la División Intereuropea desaprueba la firma del documento ecuménico y reafirma su postura referida a la participación de entidades y representantes de la Iglesia en emprendimientos ecuménicos. Ahora, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la postura? Ahora vamos a ver por qué hay un documento de la Asociación General sobre este tema. ¿Y qué dice la Asociación General? Que hay que participar en estas reuniones. ¿Y por qué dice? Porque reconoce a esas iglesias como parte del plan divino para evangelizar el mundo. Y dice que el propósito de estas reuniones ecuménicas es buena y que los pastores adventistas tienen que participar. Entonces, fíjense que hay un doble discurso. Por un lado, ahora vamos a ver que tratan de decir que no lo aprueban, pero por otro lado dicen que sí. Ahora, según esto, lo único que puedo sacar de acá es que lo único que no aprueban es que firmaron, pero aprueban que participen. Reafirma su postura referida a la participación de entidades y representantes de la Iglesia en emprendimientos ecuménicos, que por supuesto los alaban. Como resultado, los directivos de la División Intereuropea desean aclarar la participación de pastores y líderes adventistas en encuentros y eventos con representantes de otras entidades religiosas. La División Intereuropea alienta a todas sus entidades para que rijan y eduquen a otros sobre los principios que se encuentran en la Biblia, en los escritos de Elena de White y en diversos documentos y declaraciones producidas por la Iglesia Adventista, en lo que respecta a nuestra relación con otras religiones y denominaciones. Ahora, pero fíjense, todo esto lo refieren a los documentos y declaraciones producidas por la Iglesia Adventista. ¿Por qué? Porque en esas declaraciones y documentos no respetan lo que Dios dice en la Biblia ni en su palabra. Simplemente está diciendo, ¿qué dicen? Vamos a respetar lo que dicen estos documentos producidos por la Iglesia Adventista, en lo que respecta a nuestra relación con otras religiones y denominaciones. Y vamos a ver ahora dentro de un ratito qué dicen. Y dicen, confirmamos que, 1, la Iglesia Adventista favorece el diálogo y las relaciones cordiales. Y por supuesto, ese documento dice que hay que tenerlas, cuando Dios dice que no. De respeto y comprensión mutuos con otras confesiones religiosas en todos los niveles de la organización eclesiástica. Entonces, ¿qué favorece? Por supuesto, a todos niveles, a nivel de hermanos, de ancianos, de pastores de iglesias locales, y eso es lo que pasó. Lo único es que no estaba autorizado para firmar, pero para participar y rezar el credo y todas las otras cosas, sí. Estamos plenamente convencidos y defendemos decididamente que la libertad de conciencia y la libertad religiosa son derechos inherentes a todos los seres humanos, no como algo que reclamamos solamente para nosotros, sino como un derecho que tiene que ser otorgado a todos, aun los que piensan de manera diferente que nosotros. Bueno, eso es algo básico, derecho a libertad de conciencia. El diálogo y la comprensión mutua no significan, sin embargo, estar de acuerdo con otros solo para garantizar relaciones cordiales con ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto tiene una doble lectura. El diálogo y la comprensión mutua no significan que ese diálogo y comprensión mutua es solo para garantizar relaciones cordiales con ellos, sino que es verdadera, dice. Porque ellos están de acuerdo con los otros. Dicen, no lo hacemos por política, para parecer que somos... No, estamos de acuerdo con ellos. ¿Y ahora qué siguen diciendo? Nuestras creencias fundamentales, que por supuesto están de acuerdo con las creencias de los otros, porque son las mismas, han sido cuidadosas y detenidamente construidas sobre el seguro fundamento de la Biblia, dicen. ¿De qué? De la Biblia católica, sobre los cadáveres, porque Roma también hace lo mismo. Ahora, lo interesante es que este es el credo romano el que recita. Estas declaraciones de fe definen nuestra identidad como iglesia. ¿Qué dicen? Las 28 creencias fundamentales definen nuestra identidad como iglesia. ¿Y cómo nos definen? Como cristianos católicos. Entonces, ¿qué estaba haciendo este hermano rezando el credo católico? Simplemente siguiendo estas directivas. Es decir, nuestro credo dice que creemos en la Santísima Trinidad. Y por definición, somos cristianos católicos. Entonces, ¿qué estaba diciendo este hermano? Creo que la iglesia es una, santa, católica, apostólica, y sí, porque creemos lo mismo, va a ser. Ahora,
Punto 5. Como representantes de la Iglesia Adventista deberíamos hablar con claridad en favor de la comunidad que representamos. Por ello, no deberíamos negociar o comprometer nada que vaya en contra de los principios de nuestra Iglesia y sus creencias fundamentales. Pero lo que hizo este hermano, estos pastores, no va en contra de las creencias fundamentales. Porque simplemente es rezar el credo católico porque creemos en el mismo Dios, somos católicos. Y dicen, apreciamos, porque esta es una cuestión para calmar a los adventistas, pero nunca para ponerse en contra de las otras iglesias o para decir la verdad ni predicar el mensaje del tercer ángel. Y siguen diciendo, apreciamos la declaración de la Unión Italiana de Iglesias publicada el 31 de enero. Esto demostró con claridad que el evento de Bolonia no cambia la postura oficial de la Iglesia Adventista en Italia. O sea, esto tiene que ser posterior al 31 de enero. Entonces, por eso hay un problema acá en las fechas, porque fíjense que cuando está, es el 25 de febrero. Bueno, no hay problema en las fechas. 25 de enero, 25 de febrero y 31 de enero. Ahora, ¿qué dijo la Unión Italiana el 31 de enero? ¿Por qué? Porque los hermanos de Italia, que empezó a decir, se asustaron. ¿Cómo? Esto va en contra de lo que Dios nos dijo. Algunos no estaría tan dormido y habrá dicho, ¿qué está pasando? Y esto es lo que dijo la Unión Italiana. ¿Qué dijo? Una carta a los hermanos de Italia. Apreciados hermanos, somos conscientes de la incomodidad, el desasosiego y la desilusión, porque la mayoría no tiene idea de lo que está haciendo la Iglesia a nivel de organización. Y al enterarse, al ver esto, uno de los frutos, eso produjo incomodidad, desasosiego y desilusión, que ha resultado de la noticia concerniente a un evento ecuménico en el cual el pastor adventista Giovanni Caccamo tomó parte y durante el cual firmó un documento titulado Documento Ecuménico de Bolonia. Este evento y la firma del documento no representa la posición de la Unión Italiana. Como directivos de la Unión Italiana no éramos conscientes de ese programa, que fue iniciativa local del pastor de Bolonia. Expresamos nuestras disculpas por la situación que produjo. Ok, bueno, pero aparentemente no era un solo pastor, eran dos. Y no era una cuestión local. Como directivos y líderes de la Iglesia, apreciamos y apoyamos todas las iniciativas que nos permiten testificar de nuestra fe con respeto y amistad. Es nuestra intención garantizar que nuestra voz pueda ser oída en cada encuentro, sea ecuménico o no. Entonces, ¿qué está diciendo? Nosotros vamos a todas las reuniones de Jezabel. Ahora, ¿qué pasó en Sittim? Los israelitas empezaron a ir a las reuniones de adoración de Baal y Dios se lo había prohibido. ¿Y qué terminaron? Fornicando con mujeres. ¿Y qué es lo que dijo Dios que iba a pasar con nosotros? Lo mismo, porque en el tiempo de la Omega, las apostasías, esto estaría pasando. Lo que está pasando es algo anunciado, no es algo que Dios no haya anunciado, porque nunca pasaría nada en medio de su pueblo sin que Él lo anunciara. Entonces dice, nos distanciamos, sin embargo, de cualquier declaración que socave nuestra libertad de evangelizar o que nos lleve a conformarnos con decisiones tomadas por otros bajo la dirección de una iglesia. Entonces, dice, nos distanciamos de que esto es algo formal, que no tiene ningún significado. No podemos reconocer y no reconocemos la autoridad de esa iglesia sobre nuestras elecciones. Entonces, lo único dicen que no reconocen la autoridad de la Iglesia de Roma sobre nuestras elecciones. O sea, que no nos unimos a la Iglesia de Roma como uno y nos gobierna la Iglesia de Roma. Ahora, la reconocemos como la Iglesia, pero no nos unimos. Nos acostamos con ella, pero no nos unimos en matrimonio. Eso están diciendo. En consecuencia, si bien el documento firmado puede tener en su conjunto buenas intenciones, ¿las tiene? ¿No conoce el pueblo adventista que ese movimiento es para adorar al dragón y preparar el camino al dragón? Y a pesar del hecho de que reconocemos las buenas intenciones que lo inspiraron. ¿Cómo? Pero si no es claro la palabra de Dios, que se unen a la bestia para adorar al dragón, como Dios le mostró en el Huay, se unen para engañar al mundo entero y para perseguir al pueblo de Dios en tiempo de angustia. Y cuando forman la triple alianza, las rameras de la tierra van a buscar a los reyes de la tierra para prepararse
para la batalla que se avecina? ¿Cómo reconocemos las buenas intenciones que lo inspiraron? Si no hay ninguna buena intención. ¿Adorar al dragón es una buena intención? ¿Preparar el ejército del dragón? A saber, dicen, establecer un diálogo pacífico, respetuoso entre y con las diferentes denominaciones religiosas de la religión. En algunas partes no refleja la postura oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, ¿qué dicen? Todo esto tiene buenas intenciones. El único problema es que en algunas partes, pero el resto sí, dicen. Entonces, ¿esto qué es? Una posición política, porque dicen no y sí, no y sí. O sea, no es un sí, sí o no, no. Es algo para quedar bien con los hermanos y quedar bien con los otros, porque siguen firmando y quieren acalmar a los hermanos que cuando vieron esto se asustaron, porque se dan cuenta que hay algo real. Entonces, siendo conscientes de ello, nos distanciamos de ese documento. ¿De qué se distancia? Del documento. Simplemente eso. Porque vamos a ver, la instrucción de la Iglesia es a participar, pero no a firmar. Que el Señor nos ayude a ser buenos testigos de la fe y la gracia que hemos recibido en Cristo, sabiendo que nuestra misión jamás tiene que verse condicionada por ninguna organización o poder terrenales, directivos de la Unión Italiana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, esto es lo que nos llegó, pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es lo que Dios anunció. Y vamos a ver algo. Esto es quedar bien con Dios y con el mundo. Y por supuesto, quieren quedar bien con el mundo y cuando, no con Dios, cuando los adventistas empiezan a dar cuenta, quieren calmarlos. Porque esto es para calmar a los adventistas que vieron que abiertamente lo que ellos niegan, que desde el 2001 se firmó. Y el 2001 lo negaron. Ahora, y ahora el 2021 lo refrendan y hay 2 pastores adventistas participando. Claro, o sea, es como... Aparte cuesta creer que 2 pastores sabiendo, no sé qué educación e instrucción doctrinal tuvieron en el seminario o donde estudiaron, en la universidad, que no sepan todo esto que estamos hablando. O sea, cuesta creer también que se hayan cortado solos. Si el pastor, el primer pastor, el más antiguo, se hubiera cortado solo en el 2001, lo habrían borrado. Sigue siendo pastor adventista. Bueno, pero a ver, esto es lo que Dios dijo iba a pasar. Simplemente acá quieren cubrirse, quieren tapar algo que no se puede tapar. Pero vamos a ver lo que Dios dijo que iba a pasar en la iglesia. Entonces vamos a ver. Bueno, acá está el credo de Constantinopla, donde ahí se introdujo en el 381, creo en una iglesia, que es la iglesia que es una, santa, católica, apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Bueno, este es el credo de Constantinopla. Y por eso nuestro hermano está recitando el credo de Constantinopla. Pero vamos a ver algo más acá. Porque Dios anunció lo que pasaría. Entonces, no vamos a verlo ahora. Acá es un documento donde se analizan las abominaciones que se cometen en la iglesia, porque Dios anunció que esto iba a pasar. Y por medio de Elena nos dijo que eso estaría pasando en la iglesia adventista. Entonces, ¿cuál sería la tercera etapa? Justamente, dice Ezequiel 8, en el proceso de la apostasía que habría en medio de su pueblo. Es la adoración ecuménica de Tamuz, al que Roma llama Jesús. Ahora, porque lo que se introduciría en medio del pueblo de Dios sería la idolatría. En la tercera etapa de la introducción de la idolatría, el pueblo adventista sería guiado a unirse a otras mujeres y a contaminarse con ellas, adorando al mismo Jesús, al Cristo babilónico, a Tamuz, y a festejar la fiesta de Tamuz, como lo hace la iglesia de Roma y sus hijas. La profecía señala en forma especial a la fiesta en la cual estas mujeres se unen para endechar a Tamuz, en la Cuaresma, en los 40 días que empiezan el miércoles de ceniza, el día en el que la tradición babilónica enseña que murió Tamuz, y terminan el domingo de resurrección, el día en el que Tamuz fue resucitado por su madre, luego de que fueran buscadas y encontradas todas las partes de Tamuz. ¿Y cómo resucitó?
no lo pusimos acá porque es feo en lo que relata. Porque hay una relación sexual entre una madre con el cadáver de su hijo y le da vida. La última semana de estos 40 días de culto pagano es a la que ellos llaman Semana Santa, la Pascua de Tamuz, y se festeja haciendo que el domingo de resurrección los niños busquen y encuentren los huevitos de Pascua. Entonces, Ezequiel 8, el 14 y 15 leemos: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Mujeres en la profecía son iglesias. Y entonces, ¿qué estaría el pueblo de Dios con otras mujeres como en Sittim? ¿Adorando a quién? A Tamuz, festejando la fiesta de Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Entonces, al hacerlo, al adorar a Tamuz, porque eso es lo que está haciendo el pueblo antista, y eso empezó a hacerlo públicamente el año 1980, cuando introdujo la iglesia adventista la doctrina de Jezabel, e introdujo a Tamuz abiertamente en medio de la iglesia adventista, de las imágenes en las que adora a Jezabel. Al hacerlo, el pueblo adventista se estaría contaminando con estas mujeres y con sus ídolos, con el Jesús al que ellas adoran, como el pueblo de Israel lo hizo en Sittim. Como entonces el rey enemigo, ayudado por Balaam, estaría alcanzando su objetivo y habría una gran mortandad en medio del pueblo de Dios. Morirían los que, por haberse contaminado con estas mujeres y con sus ídolos, no podrían entrar a Canaán. Y en Números 25, 1 y 2 leemos: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿A dónde? A sus reuniones ecuménicas. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahora, ¿qué está haciendo estos hermanos? Van a esas reuniones y reconocen a la Iglesia Católica como la Iglesia de Cristo y al Dios de la Iglesia Católica como el Dios verdadero, y lo adoran. Están haciendo lo mismo. Pero no solamente el Dios de Roma, el Dios de las mujeres que se unieron a ella en puntos comunes de doctrina, del falso profeta. Entonces, ¿cuáles serían las señales que habría el cumplimiento de esta profecía? Cuando sucediera, estaríamos a las puertas de Canaán, en el tiempo de la última generación del pueblo adventista, y deberían haberse cumplido todas las profecías de lo que Dios anunció pasaría en el tiempo de demora, cuando su pueblo se dormiría, llegaría a estar en la condición del ángel de la Odisea, y habría una clara señal del cumplimiento de cada una de ellas. Entonces, ¿cómo podemos unirnos a esas iglesias? Tenemos que haber negado primero el mensaje del tercer ángel. Antes de unirnos a estas mujeres para adorar a Tamuz, el pueblo adventista debía ser dejado sin profecía. Debería haberse negado y quitado su vista el mensaje del tercer ángel. El mensaje que nos mostraba que estas mujeres, la bestia y el falso profeta, son iglesias caídas, porque en el tiempo en que Dios las dejó, Satanás tomó plena posesión de ellas. Se hicieron habitación de demonios y adoran a Satanás y a los demonios, como le indica la profecía del Apocalipsis. Estas mujeres son las iglesias apóstatas que adoran y le preparan el camino al anticristo, las mujeres que usaría Satanás para corromper al pueblo de Dios. Como leemos en Primeros Escritos, página 213, lo que Dios le mostró a Elena. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. ¿Cuándo pasó esto? En el tiempo de la apostasía. En el tiempo en que con Constantino crearon el credo universal del Imperio Romano, el credo de Nicea. Y después, en el 380, antes del credo de Constantinopla, empezaron a perseguir. El Satanás, dice Elena, se regocijaba por la caída de tantos, y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión, los que adoraban solo a Jehová, a que accediesen a sus ceremonias, al culto a las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo. ¿Quién? ¿Quién perseguía? ¿La iglesia de Roma? ¿Era la iglesia de Cristo? No. Perseguía la verdadera iglesia de Cristo. Y millones fueron muertos sin misericordia. Ahora, ¿cómo vas a reconocer a Roma como la iglesia de Cristo, si es la iglesia de Satanás? ¿Qué pasó en 1844? Dice Elena, vi que desde que el segundo ángel proclamará la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. ¿Por qué cayeron?
porque en medio de ella estaban los lobos vestidos de ovejas que la habían llevado ¿a qué? A beber del vino de Babilonia, y como consecuencia hicieron lo mismo que Babilonia, que Roma, persiguieron al pueblo de Dios, al pueblo adventista, a las vírgenes sensatas. ¿Y qué pasó cuando Dios los dejó? Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Qué pasó entonces? ¿Son parte de la iglesia de Cristo? No. Son parte de la sinagoga de Satanás. Ahora, ¿qué pasa? Yo solo puedo llamarla iglesia de Cristo, parte de la iglesia de Cristo, si niego el mensaje del tercer ángel. Y el que se une a ellas en esta ceremonia está negando abiertamente el mensaje del tercer ángel y perdió su fe en el mensaje del tercer ángel y en la palabra de Dios. Y la está negando. Y en el conflicto de los siglos, Elena fue clara. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Ahora, ¿qué hizo la iglesia universal o católica? Adoptó las tradiciones paganas y las doctrinas paganas. Y las iglesias que se unen a ella en puntos comunes de doctrina, ¿qué hacen? Se atienen a sus doctrinas y tradiciones, por eso son hijas de ellas. Y si la iglesia adventista introduce sus doctrinas y tradiciones, ¿en qué se convierte? Y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. ¿Qué hicieron nuestros hermanos? ¿Esa alianza es lícita o ilícita? Es ilícita. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje siga el aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues esta iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. ¿Desde cuándo? Del siglo IV. Entonces, ¿a qué se refiere justamente este mensaje? ¿Quiénes cayeron en 1844? Las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al nacer esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Pero esas iglesias cayeron, víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. ¿Qué están haciendo nuestros hermanos ahí? Buscando la amistad. Ahora, ¿qué hace la Conferencia General y nuestros pastores? Vamos a ver que están haciendo lo mismo. Esto no significa que la iglesia adventista haya caído, pero sí que está por caer. Y por eso estamos en tiempo de nuestra prueba. ¿Va a caer? No. ¿Por qué? ¿A qué llama Dios iglesia? A su pueblo. Y va a tener una iglesia triunfante. Y el resto va a ser dejado. Entonces, próxima cita, Elena. A medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios. Ahora, el que se une a la Iglesia de Roma, ¿para qué lo hace? Para oponerse a Dios. En la persona de sus testigos, para perseguir a los adventistas fieles que prediquen el mensaje de los tres ángeles. Y después de Elena dice, el papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería, la apostasía de los posteriores días. ¿Será posible que este poder cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos, que está embriagado a la sangre de los santos, sea ahora reconocido como parte de la iglesia de Cristo? Parecía mentira. Pero que están rezando estos dos pastores adventistas. O sea, el credo católico. Creo que la iglesia es una, santa, católica, apostólica. Creo que la iglesia católica es la única verdadera iglesia. Y Elena dice, ¿será posible que esto pase? Y es increíble verlo en pastores adventistas, pero es así. Porque esto harían los protestantes, pero verlo los adventistas es asombroso. Los protestantes de los Estados Unidos eran los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. ¿Y qué están haciendo nuestros pastores? Lo mismo. Y bajo la influencia de esta triple alianza, y justamente cuando se forma una alianza, todos terminan siendo habitación de demonios. Y si uno va a unirse a los que son habitación de demonios, termina recibiendo el mismo espíritu. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia.
y las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo. ¿Quién persiguió? Roma. Primero a la verdadera Iglesia de Cristo, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, y después a los protestantes, para exterminar la Iglesia Reforma. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el Papa. Ahora, ¿y qué van a hacer los pastores adventistas que se unen acá? Van a perseguir a los que predican el mensaje del tercer ángel. Ya Dios lo anunció. ¿No? ¿Y a quién adoran? Como dice Apocalipsis 9, a los demonios. Apocalipsis 9, 20 y 21. Esto es lo que ocurre al final de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar ¿a quién? A los demonios. ¿A quién adoran? A los demonios. ¿Adoran a Dios? No. ¿A quién adoraron nuestros dos hermanos ahí en esa reunión? A los demonios y a los ídolos. Y la palabra de Dios es clara. No podemos quitarle nada, ni agregarle nada al Apocalipsis, porque ese es el mensaje de Dios. Y Roma y las iglesias caídas están adorando a los demonios. ¿Y cómo lo adoran? A Satanás, como dice Elena. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. ¿Cuándo? Cuando llegue el fin y Dios se lo permita, como Jesús dijo en Mateo 24, 14 al 16. En esta época aparecerá anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como ángel de luz. Ahora, ¿para qué se une el ecumenismo? Para adorar a Satanás, para engañar al mundo entero y perseguir y asesinar al pueblo de Dios. Y ese motivo nuestros dirigentes lo reconocen como algo bueno. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán, pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unen para exaltar a Satanás. ¿Cuál es el objetivo del ecumenismo? Dios lo dijo claramente. Se unen para exaltar a Satanás. Y entonces se producirá la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto y hambre será quemada con fuego. Y ahí viene la sentencia de Dios. Y como dice Elena, Satanás está trabajando con todo su poder engañador para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel, que ha de proclamarse con gran poder. Porque si no, no podría ser que el pueblo adventista adore lo que está adorando y se una con esas iglesias para prepararle el camino a Satanás. Y la próxima cita, dice Elena, Satanás ha ideado un estado de cosas por la cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Y el pueblo adventista se dormirá y será engañado. Y dice, debemos precavernos de sus planes, porque este es el plan de Satanás. No debe suavizarse el tono de la verdad, no debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados, sino con valentía y poder. ¿Y qué había que hacer para negar el mensaje del tercer ángel? Primero, negar que Roma y las iglesias protestantes sean iglesias caídas. Las agencias religiosas que ya no son parte de la iglesia de Cristo, porque Satanás tomó plena posesión de ellas, como Dios nos dijo. Y son habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás. Hay que negar eso. Hay que negar que Roma adora a Satanás y a los demonios desde el tiempo de la apostasía, cuando se convirtió en parte de la Babilonia del Apocalipsis. Hay que negar que las iglesias protestantes caídas son el falso profeta del Apocalipsis, que se unirían a la bestia religiosa para adorar al dragón, como dice Apocalipsis 13, y prepararle el camino al anticristo, como Dios le mostró a Elena. Negar que estas son las agencias que Satanás está usando para pelear en contra del pueblo de Dios y para engañar al mundo entero. Y hay que reconocerlas a Roma y la iglesia protestantes caídas como parte de la iglesia de Cristo. Pues son parte de la iglesia de Satanás. Y hay que llamar Cristo a Satanás. Y empezar a adorar con ellas al mismo Dios, al mismo Jesús, a Satanás y al mismo Espíritu Santo que habita en ellas. Y ellas adoran a los espíritus de demonios que las hacen habitación de demonios. Ahora, por eso
el día dice, bueno, parece mentira que esto fuera a pasar con el pueblo adventista, pero va a pasar. Es la palabra profética más segura. Y lamentablemente, todo esto, fíjense, todo esto lo hacen abiertamente nuestros dirigentes y niegan el mensaje del tercer ángel al declarar que reconocen a todas estas agencias como parte del plan divino para evangelizar al mundo, como podemos observar en las mismas páginas del movimiento ecuménico. Entonces uno va al movimiento ecuménico. ¿Qué dicen las iglesias unidas al movimiento ecuménico? Los adventistas del séptimo día reconocen a aquellas agencias que exaltan a Cristo entre los hombres como parte de su plan divino para la evangelización del mundo. Ahora, ¿qué dicen las iglesias ecuménicas? Que los adventistas las reconocemos como parte del plan divino. Pero no son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero. ¿A quién llaman nuestros dirigentes Dios y Cristo? Y están negando el mensaje del tercer ángel abiertamente. Esta es la política de trabajo de la Conferencia General número 75. Y siguen diciendo, entran en comunión con otros cristianos y practican la comunión abierta. ¿Quién dice eso? Nuestra Conferencia General. Ahora, ¿por qué? Como en CITIM, practican la comunión abierta con estas mujeres. Creen que, en cierto modo, son un movimiento profético o un mensaje del tiempo al fin que se centra en el Evangelio eterno para proclamar al mundo. Aunque los adventistas del séptimo día celebran las oportunidades de dialogar y llegar a un mejor entendimiento. Entonces se unen con ellas, con estas iglesias, en todas sus reuniones, como dijo la división europea. Pero no se han unido formalmente al movimiento ecuménico organizado. O sea, no hay la unión formal, pero se unen. Van a las iglesias, van al templo de Baal, se acuestan con las mujeres, pero no se casan. No se ha unido formalmente al movimiento ecuménico organizado, haciéndose miembro de los consejos de las iglesias. En muchas ocasiones, sin embargo, van a estas reuniones, sí, tienen estatus de observador, consultor o asesor. ¿Por qué? Porque asesoran al movimiento ecuménico en cómo alcanzar sus objetivos. Son consultores y asesores del movimiento ecuménico. La obra que hizo Balaam. Bueno, pero no sé si llamarlo coqueteo, pero ese acercamiento, alejamiento así sinuoso, fronterizo con Roma es peligrosísimo, teniendo en cuenta el poder centrífugo que tiene, ideológico centrífugo y de seducción que tiene Roma. Y estas iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Son contactos cercanos del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto tipo, de todo. Es inentendible el texto este que estás compartiendo, ¿no? Bueno, esto, fíjense, esta es la página del ecumenismo, cuando habla de la iglesia adventista. ¿Qué pasa? Asisten, oran por el bien justamente del ecumenismo, y los asesoran y trabajan con ellos, aunque no estén formalmente unidos, trabajan con ellos. Ahora, y es así. Esta página, podemos ir directamente a la página. Vamos a verlo. Vamos a copiarlo y vamos a esta página. Bueno, esta es la iglesia adventista donde declara eso, que dicen esto. Vamos acá. Consejo Mundial de Iglesias, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y dice lo que ellos dicen. Vamos a aceptar esto, que nos registre, no hay problema. Entonces, creen lo mismo que nosotros. Dice, estas creencias de ellos, dice, incluyen la Trinidad, etcétera, etcétera. Lo mismo que nosotros, dice. Entonces, ¿qué dicen ellos? Fíjense, acá copian lo que dicen los adventistas. Los adventistas del séptimo día reconocen a aquellas agencias que exaltan a Cristo ante los hombres como parte de su plan divino para evangelizar al mundo. Acá está lo que yo copié, este párrafo. Aquí está. Bueno,
Esto es lo que dicen las iglesias ecuménicas, las mujeres, las que están de Sittim, las adoradoras de Baal. Pero sigamos un poquito acá. El reconocer a las iglesias caídas como parte de la Iglesia de Cristo, como parte del plan divino para evangelizar al mundo, es negar el mensaje y la misión que Dios nos dio. Con esta declaración, los varones ancianos niegan la identidad de la misión del pueblo adventista, niegan el mensaje del tercer ángel, niegan al Dios que llamó y separó de las iglesias caídas del pueblo adventista, reconocen a las iglesias caídas como parte de la iglesia de Cristo y llaman Cristo a Satanás, al Jesús al que está actuando como director del mundo cristiano, al que pretende ser Cristo mismo, al anticristo, adorando a Tamuz. Fíjense esta cita de Elena, que es muy clara. Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. ¿Quién dirige estas iglesias? Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Y por eso, cuando aparezca, ¿quién va a estar esperando? Las iglesias apóstatas que se unen para exaltar a Satanás. Y estas iglesias están llamándolas parte de la iglesia de Cristo y parte del plan divino. ¿De qué plan divino? Del de Satanás, porque llaman Dios a Satanás. Es terrible, por eso están haciendo nuestros dirigentes. Entonces, ¿por qué participan nuestros dirigentes en las reuniones ecuménicas con estatus de observadores, consultores o asesores? La función de un consultor o asesor es asesorar sobre el mejor modo en el que las iglesias caídas pueden alcanzar su objetivo. Cómo pueden unirse para predicar el evangelio, entre comillas, convertir al mundo entero y preparar el camino al Jesús al que ellas adoran. Están trabajando para Satanás. Es hacer la obra que Balaam hizo al ayudar al rey enemigo, actuando en contra de Dios y ayudando a Satanás. Las palabras de nuestros varones ancianos, las publicadas por los miembros del ecumenismo, son verdaderas y podemos corroborarlo en las siguientes declaraciones oficiales de la Conferencia General. Hablan del Catecismo Romano. Entonces, aquí está la página para que vean que declaraciones adventistas, le ponen el loguito, le ponen todo, el Catecismo Romano. Entonces yo saqué algunos párrafos de aquí y después lo pueden buscar y leer todo. Y el tema es cómo consideran los adventistas a los católicos. Vale. Como lo dice la Biblia, otro modo. Los adventistas consideran a todos los hombres y mujeres como iguales a la vista de Dios, y eso es verdad. No hay diferencia entre un católico y un adventista. El tema es la institución, no los hombres. Y dice, rechazamos el fanatismo. Y aquí lo llaman fanatismo. Al que cree el mensaje del tercer ángel, vamos a ver. Y finalmente dice, y trabajamos en armonía con todas las agencias y cuerpos que procuran aliviar el sufrimiento humano y elevar a Cristo ante el mundo. ¿Qué están diciendo? ¿Trabajamos en armonía con quién? Con la Iglesia Católica. Trabajamos con ella y rechazamos el fanatismo. No nos separamos, nos unimos. Los adventistas procuran acercarse de forma positiva a las demás iglesias. O sea, ¿quién busca acercarse a las iglesias? Y ellos. ¿Quién busca acercarse a las mujeres? Dice, esto quieren que hagan, estos son nuestros dirigentes y quieren que esto hagan todos los pastores. Nuestra tarea principal es predicar el Evangelio de Jesucristo en el contexto del pronto regreso de Cristo y no buscar fallas en otras denominaciones. O sea, no predicar el mensaje de los tres ángeles, porque eso es buscar fallas en otras denominaciones. Y fíjense lo que dicen acá. A esto llaman fanatismo. Echar la culpa de las pasadas violaciones de los principios cristianos sobre una denominación específica no es una representación apropiada ni de la historia ni de las preocupaciones de las profecías bíblicas. ¿Qué? ¿Identificar a Roma como la Jezabel de la profecía? No es una representación apropiada ni de la historia ni de las preocupaciones de las profecías bíblicas. Y esto es vergonzoso. Ahora, esto es más vergonzoso que lo que hicieron estos dos pastores ahí. Porque esto es negar abiertamente las palabras del Apocalipsis. Y Jesús dijo que el que haga esto, su nombre va a ser borrado del libro de vida y las plagas que van a caer sobre Babilonia van a caer sobre él. Ahora,
el que escribe esto o lo que escriben esto y le ponen el sello de la iglesia, ¿qué es lo que ganan? ¿Qué es lo que ganan? Y O si sea, son ¿qué lobitos, reciben ¿qué ganan? Es cambio? sumisión. Ahora, el problema son los pastores adventistas que, conociendo lo que Dios declaró, lo siguen. Porque un lobo, su misión es esa, ¿qué va a hacer? No, no podemos pedirle que no lo haga, es su misión, le pagan, vino la iglesia adventista para eso. Ahora, pero el resto de los pastores, el que lo sigue. Y es un tema muy delicado, porque Dios los va a juzgar. ¿Y qué dicen nuestros dirigentes? Fíjense, esto lo publicó la Conferencia General. Y este link que tomamos, lo tomamos de la Unión Argentina de los Adventistas del Séptimo Día. Lo podemos tomar en Argentina, en Chile, en Brasil, en todos los países la Iglesia publica lo mismo, porque es lo que publica la Asociación General. ¿Puedo decir algo? Sí. Respondiendo a lo que estaba diciendo recién el hermano. Los pastores, en realidad los que están dentro de la organización, como son, algunos son inconscientes, pero la mayoría son asalariados. Realmente lo que menos le importa es el rebaño, lo único que les importa es tener una carrera dentro de la institución, dentro de la organización, y apoya todo lo que dice la institución, inclusive si tiene que vender su conciencia, no tiene problema. No la realidad es... Pero hay muchos que son... No sabemos eso, van a ser probados, y ahí se va a manifestar si dice eso o no. Va a haber muchos, como... Sí, porque uno dice, acá tengo a mi esposa, y dice, hay muchos son sinceros, yo también creo lo mismo, pero frente a la prueba, van a tener que decidirse. Porque muchos, en el tiempo de la Odisea, todos los pastores son ángeles de la Odisea, todos están engañados, pero ahora, cuando vean esto, van a tener que tomar una decisión consciente, ahí van a ser probados. Todos son asalariados, no hay un pastor que no sea asalariado. Ahora, pero eso no tiene nada que ver con que sea sincero o no. Ahora, frente a esto, tiene que tomar una decisión consciente. Cuando escucha el mensaje del tercer ángel, tiene que tomar una decisión consciente. Porque si nosotros fuéramos obreros y tuviéramos un sueldo, no sé qué haríamos, por eso mejor no juzgar a otro. Jesús nos dice, no juzguéis, ni condenéis. Simplemente tenemos que mostrarles esto para que tomen una decisión consciente, porque si siguen haciendo esto conscientemente, se van a hacer habitación de demonios. Ahora, hay algunos pastores, puede ser como, le pido disculpas porque no recuerdo los nombres, son americanos de los Estados Unidos, ¿no? Pero uno es David, que son de sustento propio. Creo que al menos ese y después otro pastor que vino acá a Argentina, estuvo en Palermo, que ya se está por jubilar, no sé si se jubiló. ¿Cómo? Esteban Bor. Esteban Bor, sí, exacto. Uno es David Gates y el otro es Esteban Bor. Exacto. Yo creo que ellos ya han prendido las alarmas con respecto a esto que estamos compartiendo. Puede ser, o sea, el tema es que todos los adventistas vamos a llegar a conocer la verdad y tomar una decisión consciente. Mientras nos vamos despertando, tenemos que tocar trompeta en tensión, tal alarma, porque esto es lo que Dios anunció. No es algo que Dios no haya anunciado, simplemente estamos viendo ante nuestros ojos que se cumple, y simplemente es eso. No, lo que digo de estos dos pastores es como que sacaron el pie del plato, digamos, uno más que el otro, digamos, por decirlo de una forma. Sí, no sé, yo no juzgaría nada, porque uno puede pensar algo, pero al final se ven los frutos, o sea, nosotros mismos no sabemos qué va a pasar al final, de qué lado vamos a estar, y tampoco sabemos si cada uno de estos pastores de qué lado va a estar. Entonces, no sabemos, por eso no hay que confiar solo en Dios. No, en serio, sí, eso es verdad. Solo Dios conoce el corazón de cada uno. Sí. Entonces nosotros no tenemos que juzgar y a todos los hermanos tratarlos iguales, con amor. Ahora, ¿pero qué dicen estos hermanos? Estos son hechos, estamos hablando de hechos, no de las personas, porque queremos que todos se salven. Pero estos son hechos claros. Reconocemos, dicen ellos, que a veces los protestantes, incluyendo los adventistas, han manifestado prejuicios y un fanatismo. ¿Y cuál es fanatismo? Echar la culpa de las pasadas violaciones de los principios cristianos sobre Roma. Están diciendo eso es fanatismo.
Está diciendo, Elena de White y los adventistas y el conflicto de los siglos son fanáticos y están negando abiertamente el mensaje del tercer ángel y públicamente. Entonces, ¿y qué dicen ahí? Reconocemos algunos cambios positivos en el catolicismo reciente, pero si Roma no cambia y adora al dragón, ¿no? Y lo único positivo es avanzar en el plan de Satanás para engañar al mundo entero. Ahora, fíjense, esta declaración fue registrada el 15 de abril de 1997 por la Comisión Administrativa de la Asociación General y difundida por la oficina del presidente Robert S. Falkenberg. ¿Cuándo? 15 de abril de 1997. Bueno, ¿esto dónde está? En la página de la Unión Argentina y en la página de todas las uniones de todas las iglesias adventistas van a encontrar lo mismo. Pero esto es una negación abierta, es una mentira abierta, y es así. Entonces, nuestros dirigentes niegan y rechazan abiertamente el mensaje del tercer ángel, negando lo que nos muestra claramente la historia, no a la historia, la historia, porque esto es lo que muestra la historia. Si justamente nosotros estamos viendo la historia de lo que pasó, el edicto de Tesalónica que muestra la profecía y las declaraciones de Elena, y llaman fanatismo al creer en el mensaje del tercer ángel, al creer que Roma es la Babilonia de Apocalipsis, la ramera que se embriagó con la sangre de los mártires de Jesús, y que nuestra misión es llamar al pueblo de Dios a salir de ella. Entonces, cuando la iglesia hace esto y llama fanáticos a los adventistas fieles que predican el mensaje del tercer ángel, está haciendo lo mismo que dice Francisco que hay que hacer. Y separar de estas instituciones a quién. Hay que eliminar el fanatismo. Y ellos están diciendo, fanatismo, la iglesia adventista es predicar el mensaje del tercer ángel. Y fíjense lo que dicen, porque esto es la misma publicación. Relaciones con otras iglesias y organizaciones religiosas cristianas. Entonces, para evitar crear fricciones o malos entendidos en nuestras relaciones con otras iglesias y organizaciones religiosas cristianas, se ofrecen las siguientes orientaciones. Ahora, esta es la política de trabajo número 35, que obliga a los obreros a hacer esto. Y el que no lo hace está en contra de las, ¿qué cosa? De los reglamentos administrativos de la iglesia. Y puede ser echado con justa causa. ¿Por qué? Porque contradice las órdenes que le da la organización. Entonces, ¿cuál es la orden? Reconocemos a aquellas agencias que eleven a Cristo entre los hombres como parte del plan divino para la evangelización del mundo. Y eso es lo que dicen, ¿qué cosa? Justamente el Concilio Mundial de Iglesia, porque es una de las condiciones para andar en el camino de la paz. Los adventistas del séptimo día reconocen a aquellas agencias que exaltan a Cristo ante los hombres como parte divino, como parte de su plan divino para la evangelización del mundo. Entonces, ¿cómo puedo andar en el camino de la paz con estas religiones? Tengo que reconocerlas como parte de la iglesia de Cristo. Y tengo que llamar a Cristo al que ellos adoran. Y tengo que adorar a Satanás. Entonces empieza a andar el camino de la paz, porque esto es lo que establece justamente cuando todas las religiones se unieron al camino de la paz. Los principios que establecieron son estos. Todas tienen que reconocerse como parte de ese plan divino. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que esto es lo que pasa. Entonces, volvamos un poquito aquí. Y esto es negar abiertamente la misión del pueblo adventista y negar al Dios del pueblo adventista y reconocer a Satanás y al plan divino de Satanás como si nosotros somos parte de ese plan. Entonces, si ese es el plan divino y nosotros tenemos que trabajar bajo ese plan, tenemos que unirnos a ellas, porque son dirigidas por el mismo Dios y nosotros tenemos que unirnos a ellas, porque ese es el plan divino. Entonces, ¿cómo no se van a unir a ellas si ese es el plan divino? Con estas declaraciones, nuestros dirigentes niegan al Dios que nos llamó y que nos separó de esas iglesias, y niegan la misión que nos dio. ¿Cuál es la misión? Predicar el mensaje del tercer ángel para poder reconocer a las iglesias que son parte de la gran Babilonia, a la bestia del falso profeta, como parte del mismo plan divino para evangelizar al mundo, adorando al Dios de esas iglesias, al dragón, y buscando unirse a ellas para alcanzar juntas, ¿qué cosa?
la misión de predicar el Evangelio. O sea, si ellas trabajan con ese objetivo, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con ellas. Hacen la misma obra que Balaam hizo en Sittim, y es evidente, y la obra que los apóstatas de la iglesia primitiva hicieron en el tiempo de la apostasía del hombre de pecado. Arrían su bandera para adoptar su posición bajo la bandera de Satanás, como Dios le mostró a Lena. ¿Y qué dicen del movimiento ecuménico? Fíjense, ahora se rasgan las vestiduras porque el pueblo se dio cuenta, pero ¿qué dice en sus declaraciones? La Junta Directiva de la Asociación General nunca ha aprobado una declaración oficial con respecto a las relaciones de los adventistas. Y si, aunque exactamente no hay una posición oficial, hay una abundancia de indicaciones claras acerca del punto de vista adventista, porque no tenían miedo de decirlo abiertamente, pero lo hacían por atrás. Se puede decir en general que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no condena completamente el movimiento ecuménico y su principal manifestación organizativa, el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Cómo la condenar si participa de ellas? Ha criticado diversos aspectos y actividades. Pero fíjense lo dice, no se puede negar que el ecumenismo ha tenido metas loables y algunas influencias positivas. Metas loables. Si Dios le mostró al pueblo adventista que se unen para adorar a Satanás y para prepararle el camino, ¿esas son metas loables? Su gran meta, que es loable, es la unidad visible del cristianismo, su gran meta, y la alaban. Ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. ¿Qué? Jesús oró para que nos unamos al ecumenismo, a la bestia del falso profeta. Hay que ser cara dura. Uno ve esto y dice, bueno, eso es lo que nos sale del corazón. ¿Cómo van a decir esta barbaridad? Es muy fuerte todo esto, ¿no? Y bueno, ahora, pero fíjense, ahora se rasgan las vestiduras porque el pueblo se dio cuenta que están participando, pero si ellos están diciendo esto, ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. ¿Qué? Pero, Satanás es el que busca esta unidad. Es que los dirigentes saltan cuando alguien descubre esto. Es como una mujer adúltera, la descubren, dice, no, yo no, estaba visitando, es mi amigo, lo estaba visitando. No estaba en la cama con él. Pero bien, esto es lo que dice abiertamente, ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. Pero si Dios nos mostró que Satanás es el que está buscando su unidad, ¿cómo Jesús, el verdadero Jesús, va a hacer eso? El falso Cristo sí, porque ese es su plan. ¿Y a quién está adorando? A Satanás, es terrible, pero eso están haciendo. El movimiento ecuménico ha promovido relaciones más bondadosas entre las iglesias, con más diálogo y menos diatribas, y ha ayudado a eliminar prejuicios sin fundamento. ¿Y cuáles son esos prejuicios? La palabra profética más segura y el mensaje del tercer ángel, y lo que Dios le mostró a Elena de White. ¿Cuál es la misión del polantista? Entonces, parece que Satanás estuviera hablando acá. Pero es una vergüenza. Pero esto es lo que sale de la conferencia general. Ahora dicen, cooperación ecuménica, porque esto es lo que escriben, y después se rasgan las vestiduras por los pastores cooperan, pero ellos son los que cooperan. ¿Deberían los adventistas cooperar ecuménicamente? Los adventistas deberían cooperar mientras se proclame el evangelio auténtico y los clamores de las necesidades humanas sean satisfechas. ¿Qué dice? Tenemos que colaborar en el ecumenismo. Pues si reconocen a esas iglesias como parte del plan divino para evangelizar al mundo, y que Jesús oró por eso, y bueno, tenemos que cooperar. Ahora, relaciones con otros cuerpos religiosos, pero es increíble. Pero esto es lo que publica la Junta Directiva de la Asociación General. Entonces, ¿qué dice? Una declaración que la Iglesia Adventista publicó en 1916 respecto a lo que tienen que hacer los misioneros en el África, trabajando con otros misioneros, ahora fue modificada ¿para qué? Para tratar de organizaciones religiosas en general, para mujeres. En 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias. ¿Qué pasó? ¿Quién? En 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias. ¿Cuándo? Cuando estableció el primer credo e introdujo la doctrina de Jezabel en medio de la iglesia adventista, para que esas iglesias la reconozcan como una iglesia hermana. Y estableció un concilio de relaciones entre las iglesias, con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Se empezó a tenderle la mano. ¿Y qué dicen?
Los líderes adventistas deberían ser reconocidos como constructores de puentes. ¿Con quién? Con las rameras. Ahora, ¿qué están haciendo estos dos pastores? Siguiendo estas instrucciones, están construyendo puentes. Pontífice. Son pontífices. ¿Con quién? Están siguiendo las instrucciones de la Asociación General. Si no, los hubieran borrado de la iglesia. ¿No? Simplemente a los hermanos les dicen eso para tratar de... Pero tienen un doble cara. ¿No? Jesús habría dicho hipócritas. Por eso ser hipócrita, tener doble cara. ¿No? Entonces, ¿qué dicen? ¿Ellos asisten a esta reunión ecuménica? Sí. Dicen, utilidad de las relaciones de los observadores. La experiencia ha enseñado que la mejor relación con los diversos concilios de iglesias nacionales, regionales, mundiales, es la de observador-consultor. Ahora, vamos a observar y ayudar. ¿No? Esa es la instrucción. Y bueno, entonces, ¿qué siguen diciendo? Vamos a resumir. Dice, estamos pensando en relaciones organizadas como asociaciones ministeriales en una ciudad, relaciones locales de iglesia, etcétera, etcétera, grupos de estudio de la Biblia. A todo nivel hay que unirse con esas iglesias. ¿Para qué? Para que los hermanos se unan. Entonces, las iglesias locales, sí, los pastores locales tienen que participar, sí, esa es la instrucción de ellos. No es que se cortaron y se fueron por su cuenta. Esta es la instrucción. En los años recientes, los líderes y teólogos adventistas han tenido oportunidades para dialogar con representantes de otras iglesias. Estas experiencias han sido beneficiosas. Ir a los templos de Baal y tener relaciones con las mujeres han sido beneficiosas, dice. Los prejuicios han sido enterrados sin ceremonias. Ya enterramos el mensaje del tercer ángel sin ceremonia. Es increíble. Ahora, bueno, causa risa por lo cara dura que son. Entonces, y estas son las instrucciones, que son los documentos con las instrucciones que se dan a los pastores. Cuando yo me enteré por primera vez, se lo presenté al pastor de mi iglesia. Y le pregunté si lo conocía. Sí, son las instrucciones. Son las instrucciones que se dan a los pastores y a los obreros, lo que tienen que hacer. Y por supuesto, todos pastores italianos estaban haciendo esto. ¿Sabían nuestros dirigentes que en el 2001 ese pastor había firmado esa carta del ecumenismo en Bolonia? Claro que sí. Ahora, 20 años después, hay un video que la gente lo ve y dos pastores adventistas asistiendo, y entonces se rasgan las vestiduras. Pero esto es lo que son las instrucciones que les dan nuestros dirigentes. Entonces, si eso no es hipocresía, ¿qué es? Y bueno, es terrible, pero esta es la condición de nuestra iglesia. Entonces, estas declaraciones publicadas en nuestros medios escritos y difundidas por la Oficina de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General no pueden dejar de asombrarnos por la abierta contradicción que presentan con las declaraciones de Elena de White. Mientras por medio de Elena de White Dios nos reveló que el objetivo del movimiento ecuménico es unir a todas las iglesias para adorar juntas al dragón, pelear en contra de Dios y de su pueblo y prepararle el camino al anticristo, nuestros dirigentes indican todo lo contrario, que su gran meta es la unidad visible del cristianismo y que ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. Con estas declaraciones, como hizo Roma, indican que ellos también están trabajando siguiendo las instrucciones de Cristo, de este Cristo. Están trabajando ¿con quién? Con estas iglesias para preparar el camino a Satanás. Y es así. Mientras Dios nos separó de esas iglesias, nos indicó que nos mantuviéramos alejados de ellas porque era Satanás el que las dirigía y que llamáramos a su pueblo a salir de ellas. Nuestros dirigentes indican lo contrario, que deberíamos cooperar con ellas mientras proclamen el evangelio auténtico, cosas que sabemos que no hacen. Mientras Dios nos indicó que nos mantuviéramos apartados de esas iglesias porque ellas se volverían atrás y se unirían a Roma para pelear en contra del pueblo de Dios y el Cordero, nuestros dirigentes hacen todo lo contrario. Se convierten en pontífices, en constructores de puentes y buscan unir a la iglesia adventista con las iglesias caídas. Mientras Dios nos mandó predicar el mensaje del tercer ángel, nuestros dirigentes indican que ya enterraron los prejuicios sin ceremonias, enterraron el mensaje del tercer ángel sin ningún tipo de ceremonias, y que ahora participan abiertamente en los concilios de iglesias como observadores o consultores. Por supuesto, esto no es otra cosa que el cumplimiento de la profecía, de lo que Dios anunció que sucedería en medio de su iglesia, como leemos conflicto
los siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, ¿no? Muchos que ministros, que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, adorarán su fe. ¿En qué? En el mensaje del tercer ángel. E irán a engrosar las filas de oposición, uniéndose con el mundo, como Balaam, y participando su espíritu. Cuando se unen a estas iglesias, que son habitación de demonios, ¿qué se hace? Habitación de demonios. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo espectro. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Ahora, es triste, pero Dios lo anunció ¿para qué? ¿Por qué lo anunció Dios? Para que no nos sorprenda esto, como Jesús dijo que ese tiempo llegaría el tiempo que empezaría a matar al pueblo de Dios pensando que rinden servicio a Dios. Ahora, todas estas cosas fueron anunciadas para que no nos sorprenda y para que supiéramos qué hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Darle el alimento a tiempo a nuestros hermanos, tocar trompeta en Sion. ¿Qué pasa con estos pastores? A ninguno se les cerró la puerta de la gracia. Muchos pueden estar engañados. ¿Por qué? Porque creen que están haciendo el bien. Muchos creen que el que cree que tiene que ser pontífice es porque esa es la voluntad de Dios. Creen a lo que le dicen estos dirigentes porque nuestros pastores creen a sus pastores, tienen a su vez pastores de pastores que los guían por este camino. ¿Qué hay que hacer? Despertarlos y darle alimento a tiempo. Ante esta declaración de la conferencia general, ¿el Centro Guay no dijo nada? Pero si el Centro Guay es el primer lugar que tomaron los jesuitas, ¿qué va a decir el Centro Guay? Ahora, el primer ecumenista de la Iglesia Adventista abiertamente, que participó en las reuniones con las iglesias caídas en 1955 al 57, cuyo resultado fue respuesta a preguntas sobre doctrina, fue el presidente del Centro Guay. No, eso no sabía. Sí, porque el Centro Guay es lo primero que tomaron los lobitos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Pero, a ver, no es nada que Dios no haya anunciado, pero seríamos probados en este tiempo. O sea, las instrucciones, lo que dice la palabra profética es muy clara, la historia es muy clara, clarísima. Las instrucciones que Dios nos dio por medio de Elena son claras. Y todas coinciden en apuntar cosas que podemos verificar. No es fanatismo, son hechos. El fanatismo no se basa en hechos. Justamente el fanatismo está alejado de la realidad. Y lo que ellos plantean, alejado de la realidad y de la profecía y de la palabra de Dios, eso es fanatismo. Y como fanáticos van a perseguir al que predique la verdad. Y es triste, pero es así, porque Dios anunció que pasaría. Pero nuestra misión, ¿cuál es? No juzgar, no condenar, llamar. Porque esa es nuestra misión, porque lo que Dios quiere es que tengamos amor en el corazón y amemos a nuestros hermanos, incluso a los que nos persiguen, como Jesús los amó. Y que de ese modo podamos salvar a nuestros hermanos, que nos salvemos nosotros y podamos ejercer el ministerio de la reconciliación con amor, por amor. Y que prediquemos este mensaje por amor. ¿Por qué? Porque nuestro problema no es con estos hermanos, sino con lo que creyeron que es mentira. Y hay que mostrar que es mentira para que ellos puedan deshacerse de los errores. Y para que nadie sea engañado. Ese es el objetivo nuestro. Nuestra lucha no es con carne y sangre. Es para salvar a la carne y a la sangre. No tenemos lucha con ningún hermano. Nuestro objetivo es salvarnos. Y hay que predicar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, esto es lo que había, y esto dio lugar justamente esto, que salió al público. Nuestros hermanos participando ahí. Buonasera a tutti e benvenuti a questa celebrazione ecumenica della parola di Dio. Y terminaron. Dopo qualche tempo che Crediamo la Chiesa. Crediamo che la Chiesa è una, santa, católica e apostólica. ¿Quién recita esto? Increíble. 2 pastores adventistas, en un templo católico. Y por supuesto está diciendo somos católicos. Es muy significativo el lugar que ocupan
los, digamos, prelados católicos en el centro de la escena, ¿no? Sí, sí. Esa no, de eso no como renuncian. Dice, No, por el supuesto eje no. somos como nosotros. Ustedes giran como satélite alrededor. No, somos una iglesia. Somos, ahora, pero es triste verlo. Entonces, porque los hermanos vieron esto y entonces tratan de cubrirlo, pero no se puede cubrir. ¿No? Hace 20 años que firmaron eso. Y ese pastor sigue siendo pastor adventista. Entonces, y las instrucciones que ellos mismos publican son las que están siguiendo sus hermanos. No le pueden decir nada, porque están haciendo lo que ellos le dijeron que tenían que hacer. Exacto. Lo único en que se apartaron es que firmaron algo públicamente. No hay que hacerlo público, tienen que participar, pero no firmar. El que no se tiene que ver. Se Entren por la adelantaron. puerta atrás. Bueno, pero, a ver, es triste, pero es así. Bueno, pero es así. Pero este es el cumplimiento de la profecía. Jesús dijo, cuando vean que estas cosas suceden, levántense, yergan vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Si hubiera pasado esto en el tiempo, está pasando ahora, frente a nuestros ojos. 12 de junio de 2021, dice ahí. Sábado 12 de junio de 2021. Entonces, se ve que en enero firmaron un documento y ahora se reunieron para mostrarlo públicamente. Entonces, aunque en febrero la Iglesia Adventista de Europa dijo que no los apoyaba, pero se reunieron públicamente y lo mostraron públicamente. Siguen siendo pastores adventistas. Y eso es lo que publicaron, están siguiendo las instrucciones que les dieron. No le puedo decir nada porque justamente por ahí hasta los felicitan. No sabemos qué pasa. Pero es triste. Sí. Lo que demuestra esto también es la fragilidad de la memoria del ser humano, ¿no? Porque litros y litros de sangre de inocentes y de mártires que han muerto por la fe de Jesús y Y la historia la tenemos registrada en conflicto de los siglos. ¿Cómo vamos a negar eso? Aparte, sí, son hechos históricos. Pero como no ¿verdad? se lo puede negar al pueblo adventista, simplemente lo van haciendo y cuando el pueblo adventista dice algo, ay no, nosotros lo negamos. Pero bueno, bárbaro. Pero bueno, no importa, es el cumplimiento de la profecía. Es lo que tenemos que hacer. Simplemente lo que Jesús dijo, como siervos fieles y prudentes, darle el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos. Y quién sabe si este pastor y este pastor no son sinceros y están engañados. No lo sabemos. No tenemos que juzgar. Simplemente tenemos que diferenciar al pecador del pecado. Esto es un hecho que es contrario a la voluntad de Dios. Ahora, pero no podemos juzgarlo. Nosotros, el único que puede juzgar es Dios. Nosotros tenemos que mostrar esto y amonestar a nuestros hermanos, porque esto es una cosa terrible y lo que está haciendo la Señora General también. Pero es cumplimiento de la profecía, es lo que Dios dijo. Entonces, ¿quién va a ser sellado? Los que se angustien y lloren al ver las abominaciones que se cometen en la iglesia. Dios dijo que estaría pasando. Esta es una de las abominaciones que estarían pasando. Bueno, vamos a terminar nuestro estudio. Vamos a terminar la grabación y vamos a orar.